de video en vivo. ¿Pero por medio del ministerio? Sí. Déjate ver. Sí, ya estás. Ok. Bien, buenas tardes, hermanos. Ahí disculpen un poquito la tardanza. He estado batallando un poco para poder conectarme. Todavía no soy muy bueno para esto. La computadora al parecer me falló y ahora estoy tratando de transmitir por medio del teléfono. Y bueno, poco a poco tendremos que ir aprendiendo, conociendo y pues entendiendo sobre estos asuntos. Agradezco una vez más su interés, agradezco una vez más, hermanos y amigos, que nos estén acompañando en esta hora. Gracias, hermano Roberto Copado, por su ayuda. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la transmisión, al programa de este día. Estamos a través de Ministerio Radial Siguiendo Sus Pisadas en este programa que se titula Cristo Viene. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración y después vamos a estar entonando también algunos himnos a nuestro Dios. Vamos a tener nuestra primera oración. Les invito para que me acompañen si ustedes están también dispuestos. Vamos a orar. Amoroso Padre, nuevamente estamos ante tu presencia, agradeciéndote la infinita bondad y el amor que tienes para con cada uno de tus hijos. Gracias, Dios, nuevamente por esta oportunidad. Gracias por estar siempre con nosotros. Rogamos, Dios eterno, que nos acompañes cada día y también rogamos que tú nos guíes para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad, sea, Padre, para tu honra y gloria y también para nuestra edificación. Rogamos, Padre, que bendigas a un servidor y que nos dé las palabras necesarias para poder llegar con tu mensaje al corazón de las personas que necesitan escucharlo. Rogamos también la bendición por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que estarán escuchándonos, y aún aquellos, Padre, que no pueden, y tú conoces los problemas y dificultades que ellos enfrentan. Rogamos, Padre, tu bendición por un servidor y por cada uno de nuestros hermanos también que a través del mundo se preocupan por llevar y dar a conocer tu palabra. Gracias, Dios, por nuestro hermano Roberto y la hermana Flor. Gracias, Dios, por nuestro hermano Aldo Mexicanos también, que se preocupa por transmitir el mensaje de tu palabra. Gracias por ellos y por cada uno de tus hijos que se esfuerzan, Padre, también por dar a conocer tu voluntad. Bendícenos y fortalécenos en esta hora y siempre, y acompáñanos, Padre, donde quiera que andemos. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, les voy a invitar también, hermanos, para que tengamos unos himnos de alabanza a nuestro Dios. Por ahí, de acuerdo a los cantos que nos han pedido, vamos a iniciar cantando el corito que tenemos en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 de Éxodo, vamos a estar cantando. Éxodo, capítulo 15, cantamos por aquí en el verso 1, a la mitad del verso 1 y el verso 2, vamos a cantar también. Éxodo 15, 1 y 2. Dice así: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación.
Vamos a continuar con el himno número 198, el himno de nuestro himnario Cantos Espirituales. Los que cantamos a continuación van a ser de este himnario número 198. Este himno se titula Todo aquel que oye. Caliente. Número 198, vamos a cantar. Todo aquel que oye vaya a proclamar, salvación de gracia lléguese a aceptar, al perdido mundo débese anunciar, id al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, id al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere vaya sin tardar, franca está la puerta y podéis entrar. Cristo es el camino al celeste hogar, id al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, id al Salvador Jesús. Firme es la promesa, oye pecador, ¿quieres tú la vida? Mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor, id al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, id al Salvador Jesús. Siguiente himno, hermanos, número 37. Himno número 37. Este himno se titula Oh amor que no me dejarás. Oh amor que no me dejarás. Número 37. Vamos a cantar. Oh amor y que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor más rica al fin será. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh gozo que a buscarme a mí viniste con mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús mi Salvador. Bien, vamos a continuar ahora, hermanos, con el himno número 205.
Hay por ahí una hermana que nos estuvo siguiendo en la transmisión del domingo pasado, no recuerdo ahorita exactamente, el lunes pasado, no recuerdo ahorita exactamente el nombre de nuestra hermana, lo dejé un poquito para después este himno, esperando a que nuestra hermana haya podido conectarse también y pueda seguir la transmisión. Himno número 205, Lluvias de Gracia, es el himno que vamos a estar cantando ahora. Número 205. Dice así: Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Vamos a tener un himno más, hermanos. Vamos a cantar también ahora. El himno es número 240. Himno número 240 que nos solicita por ahí nuestra hermana Elizabeth Franco de San Francisco del Rincón. Híjole, y si no me lo sé bien, hermana. Bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Hermosa vida. Este es uno de los himnos que pocas veces he cantado, la verdad, pero esperamos poderlo seguir correctamente. Hermosa vida número 240. Vamos a cantar. Obras de amor voy a lograr, al pobre le voy a ayudar. Mi vida aquí es un vapor, debo obrar mientras hay sol. De vida el sol se pone ya, y partiré al más allá para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol, para que sea hijo de Dios. Tengo que ser del mundo luz, siempre loor le cantaré, y almas perdidas salvaré. De vida el sol se pone ya, y partiré al más allá, para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol. La vida que perdura es una de amor y limpia fe, y por mi Dios me pongo en pie, y haciendo el bien me gozaré. De vida el sol se pone ya, y partiré al más allá,
para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol. Ayudaré sin acepción al continuar mi viajeación a los que estén en aflicción. Diré de Dios su gran amor. De vida el sol se pone ya y partiré al más allá para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol. La vida aquí al continuar, al triste voy a consolar, le cambiaré su noche en luz, paz dejaré al llevar la cruz. De vida el sol se pone ya y partiré al más allá para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol. Bien, por aquí nos piden una vez más también, hermanos, el himno número 205. Hace un ratito lo cantamos, pero quizá nuestro hermano no alcanzó a conectarse a tiempo, pero bueno, lo vamos a cantar otra vez, no hay problema. Después de este canto vamos a dar un espacio también, o vamos a dar inicio a nuestro estudio, nuestro tema del día de hoy. Lluvias de gracia número 205. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en sus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Bien, vamos a dejar por un poquito, hermanos, los cantos y vamos a continuar con el estudio que nos estará ocupando el día de hoy. Agradezco una vez más. ¿Qué es? No escucho. Bien, agradezco una vez más a nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando, hermano Roberto, hermana Carmen Osuna, hermana Patti Alarcón también, que nos acompaña desde la ciudad de Acapulco, hermana Mariteres, si mal no recuerdo, nuestra hermana nos está escuchando desde la ciudad de Nicaragua, hermano Julio César Chávez, hermana Elizabeth Franco, hermana Rosa Armenta también de la ciudad de Culiacán, hermano Raúl Mayorga de aquí de Río Verde, hermano Atilio Martínez, señora Nani, nuestra amiga también, la señora Nani Padrón, ella es de aquí de Río Verde, ella es una persona
que se ha preocupado mucho por la gente de aquí, de este lugar. La señora Nani tiene por aquí un grupo de ayuda que se llama Si te sirve te lo regalo de corazón, del cual mi esposo y yo también formamos parte. Y pues el propósito de ella es ayudar a toda la gente que tenga necesidad, buscar o conseguir las ayudas necesarias. Y pues ya tiene algunos años nuestra amiga la señora Nani dedicándose a este trabajo. Gracias a Dios por ella. Vamos a estar orando por ella y por el trabajo que se hace también. Gracias, señora Nani, por acompañarnos. Igualmente nuestra hermana Octaviana, saludos a la hermana Octaviana desde Río Verde hasta la ciudad de Nicaragua. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el estudio. Decíamos, nos quedamos por ahí pendientes leyendo en la carta a los Efesios. Estamos hablando un poco acerca de las bendiciones que obtenemos como hijos de Dios. Estamos en el capítulo 1 de la carta a los Efesios y estábamos viendo la importancia que tiene cada una de estas bendiciones de las que estamos hablando. Capítulo 1, del verso 3 en adelante, en la carta a los Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, dice el verso 5 también, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y nos quedamos hablando sobre lo que dice el verso 7 también, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta ahí estuvimos leyendo, hasta ahí estuvimos hablando. Lo último que mencionamos fue acerca de la bendición de ser redimidos. Hablamos de que el ser redimido, la palabra redimir viene de rescatar. Estamos hablando de la importancia del sacrificio de Jesucristo. Decíamos que anteriormente el pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto por algún tiempo. Para rescatarlo Dios de esa esclavitud es que tuvo que hacerse un pago, tuvo que pagarse un precio. Y el precio que se pagó fue la muerte de los primogénitos allí en Egipto. Y en cada una de las familias de los judíos hubo también una víctima, el cordero, que se sacrificó para que allí precisamente no hubiera muerte de primogénitos. De esta manera, el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, una vez que Dios los compra o que Dios paga el precio por ellos, ahora ellos se deben a Dios. En Éxodo, en el capítulo 13, leímos que Dios les dice que ellos, el pueblo de Israel, debía ofrecer a Dios todo primogénito. Dice el capítulo 13, todo aquel que abriere matriz, tanto de los hombres como de los animales, les dice Dios, mío es. ¿Sí? De acuerdo a esa ley, todo primogénito, hombre o animal, debía ser sacrificado. Pero Dios pone una ley obviamente por encima de esta, para que en lugar, y esto era para la enseñanza precisamente acerca de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros, el hombre podía rescatar a su hijo primogénito con la muerte o el sacrificio de un cordero. Esto lo leemos también, Éxodo capítulo 13, los versos 11 en adelante. Dice Dios al primogénito, dice, de tu hijo lo vas a poder redimir con un cordero, es decir, iba a pagar el precio por él. Cuando Jesucristo viene al mundo, cuando Él es sacrificado, en realidad Jesucristo está pagando el precio de cada uno de nosotros, y a esto es a lo que el verso 7 le llama redención. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. El precio que se pagó por cada uno de nosotros para evitar nuestra condenación fue la sangre de Jesucristo. Esa es la razón de la importancia
de su sacrificio y de la importancia también de esta grande bendición. Lo que a nosotros nos corresponde ahora es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, agradeciendo ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ese precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Leemos ahora entonces en el verso 11, seguimos leyendo del verso 11 en adelante. Otra de las bendiciones que aquí se nos muestra dice, en Él asimismo, dice en Él, porque recuerden, todas las bendiciones las recibimos estando en Cristo, ¿sí? Leemos también en el libro de Juan, hay algún pasaje donde dice Jesucristo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice, yo soy el árbol o yo soy el tronco, dice, del árbol, y ustedes son los brazos o las ramas del árbol. Es lo que está diciendo. Si ustedes, dice, permanecen en mí, ustedes pueden llevar mucho fruto. Pero si se separan de mí, dice, nada pueden hacer. Esto significa que nosotros debemos permanecer unidos a Jesucristo, es decir, siguiendo y haciendo su voluntad. Eso es lo que nos da el beneficio de estas bendiciones. Por eso el pasaje dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra de esas grandes bendiciones, hermanos, también entonces es esa herencia de la cual ahora nosotros venimos a ser parte. Una vez que venimos a ser hijos de Dios, nos dice la Escritura que tenemos ahora el derecho a esa herencia, que somos herederos de Dios y que somos también, dice, coherederos con Cristo. Esto es lo que leemos en esta parte, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Volvemos a leer, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En algún momento, más adelante, vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de en qué consiste, ¿verdad? Esa herencia de la cual nosotros somos parte. Dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, dice el verso 13, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta parte ahorita es la que me interesa un poquito hablar. También esto se menciona como otra más de las bendiciones que obtenemos al venir y estar o permanecer en Cristo, en la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 13 que también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando Jesucristo, antes de ascender Él a los cielos, deja este mensaje muy claro y muy importante a sus discípulos y les dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, mas el que no creyere será condenado. De manera que cuando algunos de nosotros venimos a escuchar y a conocer el evangelio, la palabra de Dios, es a lo que se refiere aquí, cuando oímos la palabra de verdad, dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, por lo que dice el verso 16 de Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos dice, hermanos, que cuando nosotros conocemos el evangelio y venimos a ser bautizados por nuestra propia decisión y por nuestra propia voluntad, Dios nos sella, Dios nos pone un sello a lo que se le llama o se le conoce también como la garantía que tenemos para nuestra herencia. Por eso el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Seguramente, hemos escuchado hablar acerca de las arras, ¿sí? Aquellos que no están muy enterados o que no se acuerdan muy bien, cuando se va a realizar un matrimonio, se supone que el esposo le entrega a la esposa un juego de monedas a los que se les llama arras. El propósito de esas arras
viene siendo la garantía del esposo de que él se estará encargando de la manutención, del cuidado de su esposa y de toda la familia. De acuerdo a la tradición, al pensamiento, ¿verdad?, que se tiene en cuanto a eso. De eso obviamente la Biblia no nos habla, es nada más para que entendamos lo que en este caso significan las arras. De acuerdo al mundo, eso es lo que se hacía. En un matrimonio, el hombre le entrega ese juego de monedas a la esposa, donde se supone que le está garantizando a ella que desde el momento hasta toda su vida, él se va a encargar de la manutención. Se supone que mientras la mujer guarda y cuida esas arras, el hombre tiene la obligación de cumplir con esa ley, con mantenerla. Se supone que si la mujer perdía esas arras, entonces el hombre ya no tenía la obligación de mantenerla. Antes se le daba mucha importancia a esto. Todo esto se ha perdido ya un poco. Pero esto es, como digo, para que entendamos lo que en este pasaje significan las arras. La palabra arra significa garantía. Se refiere a esa garantía que Dios nos está dando a nosotros para recibir también nuestra herencia. Así como la mujer en su matrimonio recibe esas arras donde se le garantiza su cuidado y su manutención, así nosotros, al ser bautizados, Dios nos entrega esas arras, es decir, esa garantía, ¿sí?, donde Él se compromete a darnos nuestra salvación y a darnos también nuestra herencia. ¿En qué consiste esta garantía? Es lo que dice el verso 13. Dice, en Él también, capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, verso 13, en Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice, ¿qué es las arras de nuestra herencia? El Espíritu Santo de la promesa es las arras, o es la garantía de la promesa de nuestro Dios. Esto significa que mientras nosotros mantenemos en nosotros mismos ese espíritu, ese sello que se nos ha dado, Dios entonces está comprometido también a cumplir con esa promesa, dice de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si se fijan, hermanos, en esta parte hay mucha semejanza en cuanto también a la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel cuando hace el pacto, aquel primer pacto o antiguo, ¿verdad?, testamento, antiguo pacto que Dios hace con la nación de Israel. Quiero recordarles un poquito para que veamos también aquí la comparación. Esto lo leemos en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Tenemos el primero, que es Génesis, enseguida Éxodo, y leemos ahí en el capítulo 19, cuando Dios está dando por medio de Moisés, o va a dar por medio de Moisés, la ley al pueblo de Israel, la ley por la cual ellos iban a estar viviendo delante de nuestro Dios. Estas palabras que le dice son muy semejantes a las que acabamos de leer también acá en la carta a los Efesios. Voy a leer en el capítulo 19 del libro de Éxodo, dice el verso 5. Fíjense bien, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Perdón. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense bien, Moisés, estas son las palabras que le dice al pueblo, es el mandamiento que escucha él de parte de Dios. Si ustedes, dice el verso 5, escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿sí? Entonces, el acuerdo o pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel es que Dios les iba a dar una ley. El pueblo
estaba obligado a cuidar, a guardar, a mantener, ¿verdad? Cumpliendo esa ley todo el tiempo. Dios le dice, mientras ustedes estén cumpliendo, guardando bien esa ley, entonces de mi parte, dice, lo que voy a hacer es que ustedes van a ser mi especial tesoro. Por mucho tiempo el pueblo de Israel fue esa nación especial, fue esa nación de Dios, una nación que estaba por encima de cualquier otra. Por eso dice, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos, porque dice el verso 6, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Desafortunadamente, hermanos, por un tiempo el pueblo guardó esa ley, fue respetuoso, fueron obedientes a la ley de Dios, pero llegó el momento en que ellos desobedecieron, se alejaron por completo de la voluntad de nuestro Dios. Y llega el momento en los cuales dice Dios, como ustedes ya no guardaron ese pacto, como a ustedes ya no les importó esta ley, este mandamiento, sino que lo cambiaron, entonces yo voy a hacer una nueva ley o voy a hacer un nuevo mandamiento. Dice, esto lo leemos también en Jeremías, en el capítulo 31. Dice el verso 27, aquí Dios está haciendo una advertencia, dice, como ustedes no obedecieron y no cumplieron con la ley de la cual yo les hablé, entonces yo también ya no voy a cumplir. Dice el verso 27, he aquí, Jeremías capítulo 31, verso 27, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Explico un poquito esto para que lo entendamos también. En aquel tiempo se entendía que cuando una persona cometía un mal, cometía un pecado, muchas veces Dios castigaba a esa persona, pero no en sí, en su cuerpo, sino en sus hijos, ¿sí? Esta es la razón por la cual dice también, los padres comieron las uvas agrias, es decir, los padres cometieron el pecado, dice, y los hijos sufren las consecuencias. Por eso dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice Dios, ya no va a ser más así. Dice el verso 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Así es que los hijos ya no vienen, como antes se pensaba, con la culpa o con el pecado de sus padres. Si el padre comete pecado, el padre paga por su pecado. Si el hijo comete pecado, el hijo paga por su pecado. Dice, cada uno morirá por su propio pecado. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias, dice, tendrán la dentera. Cada quien sufrirá las consecuencias. Bueno, pasando ahora a lo que comentábamos sobre esa promesa o acuerdo que Dios hace con el pueblo, dice el verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, dice, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Era muy importante ese pacto o ese acuerdo que Dios había hecho con la nación de Israel, pero en esto consistía, dice, si ustedes me escuchan y guardan mi pacto, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Si ustedes no escuchan, si ustedes desobedecen, si ustedes se rebelan, si ustedes se apartan y no guardan mi pacto, entonces ya no pueden ser mi especial tesoro y yo tendré que buscar a otro pueblo. Eso es precisamente lo que Dios anuncia en esa parte y eso es lo que sucede. Bueno, esto decíamos, hermanos, es lo que tiene también relación y le da importancia a este mandamiento. Dios desecha por completo a la nación de Israel. ¿Por qué? Por su desobediencia. Ahora, ¿por qué es esto importante? Cuando nosotros venimos a conocer el Evangelio, la palabra de Dios, y lo aceptamos, nosotros venimos a tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo.
estamos en pacto con Él. El compromiso es entonces que nosotros permanezcamos en ese pacto, que permanezcamos en esa obediencia a nuestro Dios, que nos esforcemos en todo por cumplir y hacer su voluntad. Por eso la parte del 13, el verso 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, si escuchamos la voz de Dios, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿sí? Si nosotros escuchamos, si creemos ese mensaje, ese evangelio, y nosotros practicamos ese evangelio por la fe que nosotros tenemos, entonces se nos da también esa garantía. Esa garantía consiste en que recibimos el sello del Espíritu Santo. Dios conoce, Dios ve a cada uno de nosotros y sabe quién de nosotros tiene ese Espíritu de Dios viviendo en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, produce fruto. Porque el Espíritu de Dios produce cambio en cada una de las personas que lo lleva. Gálatas capítulo 5, versos 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando una persona viene, conoce el Evangelio, recibe ese don, ese regalo del Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo, y se sujeta al sello o al don del Espíritu Santo, esa persona produce cambios, esa persona cambia en su vida, cambia su carácter, cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar. Y ese cambio es lo que manifiesta o lo que prueba que tiene al Espíritu de Dios viviendo en él. Cuando Dios está viendo ese cambio en la persona, Dios sabe que es su Espíritu el que nos ayuda a realizar ese cambio. Muchos lo conocemos o lo hemos conocido, sabemos de los cambios que produce, pero desafortunadamente no vivimos o no nos sujetamos de acuerdo a él, ¿sí? Entonces, cuando no vivimos de acuerdo al don del Espíritu Santo, a la ayuda o a la guía del Espíritu Santo, nuestra vida no cambia por completo. Puede haber algunas diferencias, podemos ser un poquito mejor en nuestro carácter, podemos quizás ser un poquito mejor en nuestra conducta, pero no se está logrando siempre ese cambio porque tiene que ser poco a poco, gradual, ¿sí? Es un cambio que nos va ayudando a tener esa santidad que necesitamos delante de Dios. Entonces, cuando nosotros nos presentamos así delante de Dios, Él ve ese espíritu en nosotros, Él ve ese sello en nosotros, esa es la garantía de que recibiremos la herencia. Yo me acuerdo mucho en cuanto a este ejemplo, cuando estaba chiquillo, que en el lugar donde yo vivía se hacían los bailes de manera, se puede decir, pública, o en las plazas públicas se hacían los bailes de ahí del pueblo, y pues la gente iba a bailar. Yo estaba chiquillo, yo estaba viendo muchas veces ahí también, y me acuerdo que a la persona que entraba a bailar se le cobraba, pero como estaba todo abierto, se le ponía algo que se le llamaba distintivo. Era una especie de moño que se le ponía a la persona aquí en el pecho. Y de vez en cuando había personas que se encargaban de dar vueltas, de estar viendo entre los que estaban bailando, y veían quién traía ese distintivo y quién no. Si alguna persona no traía el distintivo, le decían, oye, tú no traes ahí ese distintivo, ¿sí? Entonces quiere decir que no has pagado. Entonces la persona debía pagar por el derecho a seguir bailando. Había quienes decían, no, pues sí, yo ya pagué y tú me lo pusiste, dice, pero no lo traes. Entonces si no lo traes, tienes que volver a pagar. La persona perdía ese distintivo, no se daba cuenta en lo que andaba bailando, y si lo perdía, entonces tenía que volver a pagar. Algo así es lo que podemos entender con esto también. El Espíritu Santo que Dios nos da cuando nosotros somos bautizados es ese distintivo, es decir, eso que nos distingue de los demás, eso que nos hace diferentes a los demás. Pero en este caso no es nada más un moñito, no es algo físico que se vea en cada uno de nosotros, es algo que se ve a través de nuestras acciones. Si se fijan entonces, hermanos, esto es también una grande bendición que obtenemos de parte de nuestro Dios. Y en esto consiste también la importancia
que vivamos y que mantengamos en nosotros la bendición del sello del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, así como el pueblo de Israel dicen: si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, seréis un especial tesoro. Si nosotros oímos la voz de Dios, si nosotros obedecemos el Evangelio y guardamos ese pacto, esa relación, cuidamos esa relación que tenemos con nuestro Dios, entonces somos también ese especial tesoro de Dios. Y en el momento en que lleguemos ante su presencia, según el libro de Mateo capítulo 25, dice, nos dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del cielo preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿sí? Una parte más también importante quiero que leamos en cuanto a la importancia de vivir sujetos al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, tenemos este pasaje desde el verso 16, ¿sí? Tenemos en nosotros, hermanos, entonces, una vez que hemos sido bautizados, el sello del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda para que nuestro comportamiento vaya siendo mejor. El problema de esto es que también estamos nosotros o tenemos nosotros cierta influencia hacia la carne, ¿sí? Somos seres carnales, pero también somos seres espirituales. Y existe esa lucha entre nosotros, ¿sí? Entonces es por eso la importancia que nosotros debemos de esforzarnos por vivir más de acuerdo a la voluntad del Espíritu, más que de acuerdo a la voluntad de la carne. Dice el capítulo 5, en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Siempre que nosotros vivamos de acuerdo al Espíritu, no habrá nada de lo cual nosotros tengamos que temer. Nosotros vamos a ser obedientes primero a la ley de Dios y vamos a saber ser obedientes también a cualquier ley aquí, cualquier ley que no esté en contra de la ley de nuestro Dios. Y si no estamos en contra de la ley de nuestro Dios, no habrá nada de qué temer. Pero si de vez en cuando estamos todavía acostumbrados a darle rienda suelta, se puede decir, a la carne, a cumplir los deseos de la carne, entonces podemos tener un problema. Hay esa lucha, hay esa guerra, como dice otra vez aquí, ¿verdad? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu son contra la carne. ¿Cuáles son algunos de los deseos o las obras de la carne? Aquí mismo lo menciona también el verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el verso 21. Como ya os lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos que alcanzar a ver cuando hay alguna actitud en nosotros, si esa actitud es más bien una obra de la carne o es un fruto del Espíritu, porque dice aquí, manifiestas son las obras de la carne. Pero también el verso 22, como ya les decía hace un momento, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el verso 23, contra tales cosas no hay ley. Entonces, para nosotros solos, hermanos, para nosotros solos, si no tenemos la ayuda, la influencia del Espíritu Santo de Dios, no tenemos mucha facilidad de vencer esas obras de la carne. ¿Cómo es que obtenemos la influencia o la ayuda del Espíritu de Dios? Por medio de la misma palabra. Como decía, estamos conociendo
el Evangelio, la palabra de Dios, y en la medida que escuchamos y aprendemos de la palabra de Dios, el Espíritu nos ayuda para que podamos realizar ese cambio en nosotros. Empiezo yo a escuchar la Biblia y me habla, o a leer la Biblia, y me habla acerca de, no sé, de los problemas de carácter, por ejemplo, que puedo yo tener, y entiendo eso, entonces eso me ayuda a mí a trabajar en mis problemas de carácter, en mi impaciencia. La Biblia me habla de las dificultades que puede haber también en cuanto al vocabulario. Si yo soy una persona muy mal hablada, si yo soy una persona que tiende mucho a discutir y a ofender a los demás también, antes no lo sabía, no lo entendía, el Espíritu Santo de Dios por medio del estudio de la palabra me ayuda a entender esto, entonces yo empiezo a trabajar cuidando mi vocabulario, aprendiendo a respetar, aprendiendo a ya no ofender a los demás, y lo mismo también en cada una de las acciones que hay en mi persona. Como ya decíamos, dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Cuando hablamos de lascivia se refiere a aquella persona que tiende a mirar, por ejemplo, no sé, aquel hombre que va por la calle y que acostumbra mucho a ver, ¿verdad?, la forma de caminar o el cuerpo de la mujer con cierta mirada no muy correcta. A esto es a lo que se le conoce como lascivia. Y desafortunadamente muchos llegamos a tener esa clase de problema. Es algo también, una actitud con la cual debemos de trabajar. Dice lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, en fin, cada una de estas acciones son las que yo debo estar cuidando. Aprendo sobre ellas en la Escritura. Me dice que estas acciones no son cosas que correspondan a la enseñanza o a la guía del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios que está en mí me ayuda para ir entendiendo y para ir luchando contra cada una de estas acciones. Sin la ayuda del Espíritu de Dios, entonces yo estoy totalmente expuesto a estas cosas. Pero cuando tengo la ayuda de Dios, puedo tener un poquito más de control en mis acciones. Simplemente cuando vamos por la calle también, si tenemos carro, vamos en el carro, si tenemos, no sé, vamos caminando y de repente alguien nos llama la atención, alguien nos ofende en el camino, regularmente la reacción de la persona es de la misma manera, contestar, hablar, ofender, bajarse del carro y querer ir a pelear también con la persona, hablar con malas palabras, en fin. Cuando nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, la respuesta de nosotros a estas acciones ya es diferente, ya es una respuesta de tolerancia, ya es una respuesta de paciencia, ya es una respuesta a el no seguir esa contienda o ese pleito, ¿verdad?, que pueda tenerse con la persona. Algunas veces, como decimos, nos corresponderá cerrar la boca, callarnos, guardar silencio y dejar que sea Dios el que obre en nosotros. Esto no es cobardía. No estamos nosotros reteniendo una agresión contra la persona porque seamos cobardes, sino porque simplemente el que yo me baje de mi carro y agarre un palo, agarre un fierro y quiera ir a quebrarle el vidrio a la persona que me está ofendiendo, no da ningún buen resultado. Ahora lo entiendo como hijo de Dios. ¿Qué es lo que me ayuda a tener ese control? El Espíritu Santo de Dios que está en mí. El Espíritu Santo de Dios me ayuda por medio del conocimiento de su palabra. Esto entonces también, hermanos, volviendo a lo que leemos en Efesios, es una grande bendición, ¿sí? La bendición de ser sellados con el Espíritu Santo, la bendición de tener con nosotros el don o la ayuda del Espíritu Santo para poder no solamente corregir nuestra vida delante de Dios, sino mejorarla también. Eso es algo que a nosotros nos corresponde. El Espíritu Santo de Dios no nos obliga a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Está con nosotros para que nosotros nos sujetemos por nuestra voluntad a ser guiados por Él. Si nosotros
dejamos o no obedecemos la guía del Espíritu Santo, simplemente el Espíritu Santo de Dios en nosotros se enfría, se apaga, se aleja de nosotros y dejamos de ser los hijos de Dios que debiéramos de ser. Con esto, hermanos, estaremos concluyendo nuestro estudio en esta ocasión. Una vez más, agradezco a cada uno de ustedes su atención, agradezco a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando. Gracias a mi esposa, que ella me ayuda también para estar anotando a cada uno de ustedes que nos acompañan. Si hay alguien más, hermanos, que se me escape, les pido por ahí que ustedes me manden el mensaje o que ustedes mismos hagan llegar ese agradecimiento a las personas que nos acompañan. Se está compartiendo este programa por medio de otros medios. Quiero llegar por medio de ellos también a cada una de estas personas, hacerles llegar mi agradecimiento y desearles también una grande bendición de parte de nuestro Dios. Gracias a nuestra hermana Isabel Estrada, de aquí de Río Verde también, que nos ha estado acompañando. La señora Mari también, la señora Mari María Santos Díaz, ella ha estado enfrentando problemas de salud. Antier estuvo por ahí, bueno, desde el domingo estuvo ella internada en el centro médico y ha estado un poquito delicada. Nos tocó estar con ella por ahí en el centro médico y nos tocó ir a visitarla también en su casa. Señora Nani, si nos está escuchando, precisamente para la señora Mari es para que estábamos solicitando esa andadera. La señora Nani Padrón nos hizo el favor de prestarnos una andadera para que la señora Mari pueda moverse un poquito más. Gracias a Dios, señora Mari, porque está mejor de salud y vamos a seguir orando por ustedes también. Hermana Pola, que nos acompaña, hermano... Es orar por ellas. Ok, vamos a estar orando por la señora Mari, vamos a estar orando por la hermana Pola también, la hermana Pola de aquí de la colonia 20 de noviembre en Ciudad Fernández, el hermano Carlitos y la hermana Galdina, la hermana Lorenza, el hermano Lodegario y la hermana Rufina. Ellos son miembros de la iglesia aquí en la congregación de Río Verde también. Bueno, vamos a cantar, hermanos, un himno más, o quizá tengamos oportunidad para unos dos. Vamos a cantar el himno número 223. Himno número 223 de nuestro himnario Cantos Espirituales. Número 223. Si ustedes tienen por ahí sus himnarios y pueden acompañarme, pueden hacerlo. Vamos a cantar este himno, se titula Con mi pastor. 223. Con mi pastor no hay escasez, descanso sin dudar. A pasto real me guiará, a pasto real me guiará, y a las aguas de paz. A mi alma confortará y me hace caminar por senda de justicia y luz, por senda de justicia y luz, por su nombre de amor. Ni sombra de muerte al pasar, no temeré del mal. Conmigo está aliento tú, conmigo estás y aliento tú, vara y callado dan. Aderezadme ante mí, lo ve mi angustiador. Con aceite me unges y haces, con aceite me unges y haces
mi copa rebosar. Misericordia y el bien siempre me seguirán, y por largos días moraré, y por largos días moraré en la casa de Jehová. Bien, por ahí me comenta el hermano Roberto que vamos a contar con nuevos integrantes, hermanos, para este ministerio. Ya les estaremos haciendo llegar por ahí también el horario, los programas de cada uno de estos hermanos, para que estén ustedes también pendientes. Recuerden, el programa es Ministerio Radial Siguiendo sus Pisadas. Nuestro hermano Roberto es el director de este ministerio. Por ahí algunos de nuestros hermanos que nos ayudan con esas transmisiones, nuestro hermano Aldo mexicano de la ciudad de Guatemala, hermano Joel mexicano, hermano carnal de él también, entre otros hermanos nos están acompañando. Va a haber entonces nuevos integrantes, por ahí les vamos a pedir que estén pendientes para que sigan escuchando estas transmisiones. Esperamos, Dios, que en todo esto se cumpla la voluntad de nuestro Dios. Este es el deseo de un servidor, y pues nuevamente les pido disculpas si ha habido por ahí algunos errores de transmisión o en algunas de mis palabras. Esperamos que esto sea cada día para edificación de cada uno de nosotros, para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermana Patti Alarcón también, que nos acompaña. Vamos a concluir, hermanos y amigos, con una última oración. Oramos. Amoroso y eterno Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a tu presencia, agradecidos por cada una de tus bendiciones y por darnos la oportunidad de estar en este momento en la transmisión, Padre, de este programa. Rogamos que tu palabra sea bendecida y rogamos también que sean bendecidos los corazones que escuchan de ella, para que pueda producirse en cada uno de nosotros el cambio que necesitamos. Gracias, Dios, por cada una de todas estas bendiciones que tú derramas sobre todos tus hijos. Asimismo, te suplicamos, Padre, por la obra que se hace en cada una de las congregaciones, cada uno de tus hijos. Te pedimos por las personas a quienes visitamos en la cárcel, aquí o en cualquier otro lugar. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que enfrentan problemas de salud también. Rogamos, Padre, especialmente por la salud de la señora Mari Díaz. Te suplicamos seas con ella y le des la salud que necesita. Asimismo por nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Galdina, nuestra hermana Pola, nuestra hermana Lorenza, nuestra hermana Rufina. Gracias, y te rogamos también, Dios, la bendición por mi esposa, la hermana Esperanza, y por su salud, al igual que por cada uno de los hermanos que se preocupan por dar a conocer tu palabra, donde quiera que ellos estén. Ayúdanos y despídenos, Padre, en este momento también, de acuerdo a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, hermanos, les encargo sus oraciones. Su servidor, estoy yendo a visitar la cárcel. Voy todos los miércoles en las tardes para llevar estudios. Tengo un grupo aproximado de unas de 18 y 19 personas que nos acompañan. Hoy voy nuevamente, ahorita en un momento más estaré entrando a la cárcel para visita a un amigo que me pidió que lo visitara el día de ayer, y el propósito es igualmente también llevar a ellos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Les ruego las bendiciones por cada uno de ellos que están también ahí en la cárcel, aquí y en cualquier otro lugar también donde son visitados. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.